Todos gozamos frente a la belleza. Pero, ¿qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Sí, en el hombre. Ahora bien, si cualquier hombre era capaz de generar belleza, entonces también debía ser capaz de cultivar la virtud. La virtud es una capacidad especial que solo tiene el hombre y que consiste en querer alcanzar la perfección en cada aspecto de nuestra vida. Estas dos cualidades, belleza y virtud, eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres que vivieron alrededor del mar Egeo, 6 siglos antes de Cristo, comenzaron a dar forma a ideas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas, que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. La Ilíada y la Odisea. Hay 2 libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos 2 libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre 2 pueblos enemigos, y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego.
Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. Atenas. A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar. ¿No es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Esparta. En la península del Peloponeso vivían los espartanos, un pueblo de guerreros que consagraron su vida al arte de la guerra y cuya mayor virtud era la valentía. Si eras espartano, tu preparación para la guerra comenzaba muy temprano en la vida. Para empezar, por ley, los espartanos debían ser fuertes y saludables. Es decir, que si algún niño nacía con algún defecto físico, era arrojado desde el monte y dejado a merced de las fieras. Ahora bien, si tenías la suerte de nacer sano, empezabas desde muy joven la escuela para el combate. Y tu participación en el ejército duraba desde que tenías 20 años hasta que tenías 60. Todo espartano debía estar preparado para marchar al frente en cualquier momento, y el equipo de combate era tan solo una espada corta, una lanza de 2 metros y un casco que dejaba en descubierto solo los ojos, la boca y el mentón. Y no olvidemos el escudo, que era tan importante para el soldado espartano que por ley estaba obligado a morir antes de perderlo. Eso es un poco exagerado. Los espartanos hemos pasado a la historia como un símbolo de valentía, y existen muchas historias que lo demuestran. Por ejemplo, durante las guerras médicas, en el 480 a.C., un inmenso ejército del imperio persa quiso invadir las ciudades griegas con el fin de desterrarlas del planeta. Allí, tan solo 300 espartanos al mando del rey Leónidas hicieron frente a miles de soldados persas. A pesar de su abrumadora desventaja, estos 300 valientes espartanos lograron demorar el avance del enemigo y así dar tiempo para que el resto de los griegos organizaran su resistencia. Ninguno de estos espartanos sobrevivió a este combate, pero se alcanzó el objetivo y los persas fueron finalmente derrotados. El arte clásico. ¿Se imaginan el lugar que ocupaba el arte en la vida de los griegos? ¡Claro! Han acertado.
Ellos adoraban la belleza y por eso buscaban rodearse de ella. Para ello, se volvieron unos magníficos artesanos y constructores que crearon obras fabulosas que hasta hoy admiramos. Tan es así que el arte de los griegos se ha llamado arte clásico. Es que esta forma de expresar la belleza ha sido tomada como fuente de inspiración por muchísimos hombres a lo largo de la historia. Primero, por los romanos. Luego, por los artistas del Renacimiento. ¿Recuerdan a Leonardo da Vinci? Oigan, ¿de qué se ríe? Y más tarde, por todos los que vinimos después, que hemos sido influenciados por estos encantadores artistas que vivieron 5 siglos antes de Cristo. Las famosas esculturas griegas no son retratos de nadie en particular, sino el reflejo del ideal de la belleza humana. Las estatuas con sus dioses y sus héroes son la búsqueda de la perfección y la armonía a través de las proporciones más equilibradas y con los movimientos más sensuales posibles. Los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas eran una gran celebración que reunía a representantes de todas las ciudades griegas. Y mientras se realizaba este evento, estaban prohibidas las guerras. Sí, había una tregua sagrada que interrumpía cualquier tipo de contienda entre todos los pueblos griegos. Por eso, cada 4 años se celebra un evento deportivo y religioso. Bienvenidos a las Olimpiadas en honor a Zeus. Muy bien, amigos, ustedes ya saben de qué se trata esto. En las Olimpiadas hay grandes pruebas, pero para alcanzar la gloria hay que ganar la prueba del pentatlón. 5 disciplinas: carrera, salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. No había mejor forma de impresionar a una mujer que ganando esa competencia, ya que equivalía a reunir todas las virtudes físicas y morales. Claro que ustedes deben imaginar que quien ganara esa ardua competencia recibiría una gran copa y mucho dinero como los deportistas de hoy. Bueno, no. Lo que recibía el ganador era una corona de hojas de olivo. ¡Ah, jovencito! Pero ya sabemos que a los griegos no les interesaba tanto el dinero como si les interesaba la gloria. Y vaya gloria la que simboliza esa corona de olivo. Era un premio enviado por los mismísimos dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo. Los griegos tenían dioses y diosas para casi todos los aspectos de la vida. La guerra. Vamos a derrotarlos a todos. El amor. Adoro cuando escribes estos poemas. La familia. Te espero a cenar, amor. Y la sabiduría, entre otros. Pero había un dios que gobernaba por sobre todos. Y era Zeus. Los principales dioses griegos eran 12 y vivían todos juntos. ¡Wow! ¡Qué lío! Como una gran familia. Ellos vivían en el monte del Olimpo. El palacio del Olimpo tenía todos los lujos que pudieran imaginar, con muchas habitaciones, un zoológico para los animales sagrados, salas de armas, cocinas y comedores. ¡Ah! Y el lugar más importante, un gran salón donde se reunían todos para debatir sobre los problemas de los hombres, como por ejemplo, ¿a quién deberíamos premiar hoy? O mejor dicho, ¿a quién deberíamos castigar hoy? los dioses griegos eran muy parecidos a los humanos. Sentían odio y envidia, se lastimaban en guerras y combates, y sobre todo, se enamoraban entre ellos, trayendo al mundo hijos que también se convertían en dioses o semidioses. Pero había características que diferenciaban profundamente a los dioses de los humanos. Los dioses eran inmortales y poseían enormes poderes. Además, en sus manos tenían el control del destino de cada ser humano en la Tierra. Alejandro Magno. En Grecia, hubo un hombre que desde muy niño tuvo los más grandes sueños que se puedan imaginar. Este joven, llamado Alejandro, era hijo del rey Filipo II, el rey de Macedonia, y decidió emprender un largo viaje con un ambicioso objetivo. Quiero convertirme en el más grande conquistador, y así lo haré. El viaje de Alejandro empezó en su tierra natal, en el año 334 a.C.
Cuando tenía 20 años, este joven guerrero creó un ejército y lo entrenó con tácticas novedosas para la época. Con ese ejército logró increíbles hazañas. Liberé Asia Menor del dominio persa. Conquisté Egipto y Babilonia. Y llegué hasta la India. El imperio de Alejandro unió el mundo occidental con el oriental, difundiendo la particular forma de pensar de los griegos. Sin embargo, esta creación de Alejandro contradijo uno de los principios esenciales del espíritu griego, al pretender gobernar un imperio con un poder centralizado. Así, muchas ciudades que antes habían sido independientes comenzaron a someterse al poder del imperio. Con la temprana muerte de Alejandro, llegó a su fin la época de la Grecia clásica. El territorio de la Grecia antigua coincide aproximadamente con el actual, pero para completar el mundo helénico es preciso añadir las costas de Asia Menor, así como las del sur de Italia y la isla de Sicilia, configurando ambas regiones la llamada Magna Grecia. Sin embargo, el núcleo principal de la cultura helénica se concentrará en la Grecia continental, en la que pueden distinguirse tres grandes regiones: la septentrional, terminada al sur en una línea que une el golfo de Ambracia con las Termópilas, la central hasta el istmo de Corinto, y la meridional, la península del Peloponeso. La región septentrional, cuyo límite superior no puede establecerse con exactitud, abarca regiones como Iliria, Macedonia, Epiro y Tesalia. Estas no fueron consideradas por los antiguos como propiamente griegas, siendo tardía su intervención en la historia del país. La Grecia central comprende regiones como la Acarnania, la Etolia, la Fócida, Beocia y el Ática, donde se encuentra la inmortal Atenas. Por último, en el Peloponeso pueden distinguirse varias regiones como la Argólida, la Lacionia, la Mesenia, la Arcadia, la Elida y la Acaya. Bañada por los mares Adriático, de Creta y Egeo, frente a las costas griegas se sitúan numerosísimas islas que tendrán un papel fundamental en su historia. Las más importantes son Corfú, Cefalonia, Ítaca o Zante, frente a la costa occidental, además de Citera, Salamina y Eubea. Esparcidas por el Egeo hallamos a Creta, las Cícladas, Rodas, Samos, Quíos, Lesbos, Samotracia y así hasta un largo etcétera. Vamos a dar inicio a este primer videotutorial que tiene como título Ubicación histórica y geográfica del pueblo griego. Sobre todo nos vamos a dedicar en esta primera parte a la ubicación geográfica del pueblo griego. Nosotros creemos que para poder estudiar filosofía es necesario conocer el contexto en el que se origina la filosofía. Es por esto que lo primero que vamos a tratar de hacer es contextualizar qué pasó en Grecia hacia el siglo VI antes de Cristo, que es cuando surge la filosofía. Entonces vamos a tratar de determinar cuáles son los contextos históricos y cuáles son los condicionamientos geográficos que se dan en Grecia en esta época. En el contexto de origen nos vamos a referir a la Grecia antigua, a esa Grecia del siglo VI al II antes de Cristo. Por ahí va a estar nuestra determinación. Esa es la antigua Grecia. Y si ustedes recuerdan, Grecia está conformada en esa época como por tres grandes elementos: el sur de la península de los Balcanes, algunas islas del mar Egeo y las costas del Asia Menor. Grecia no solamente es la península de los Balcanes, está muy marcada por sus islas
y existen unas colonias en lo que hoy se conoce como Turquía, que ya las vamos a ver en un momento. Esta área está fuertemente marcada por una serie de condicionamientos geográficos. Es más, en la conformación histórica de lo que llamamos Grecia, esos factores geográficos inciden enormemente. Por ejemplo, el primero, ¿sí? Y es el concerniente al relieve montañoso. El relieve montañoso posibilitó el aislamiento de las distintas poblaciones. O sea, era muy difícil a una ciudad comunicarse con otra por el carácter escarpado del relieve. Eso generó pues que las mismas ciudades poco a poco se fueran viendo o se fueran contemplando como escenarios autosuficientes. Y esa necesidad de autosuficiencia fue la que posibilitó con el tiempo el nacimiento de las polis, de las ciudades-estado. Entonces el relieve, por ejemplo, contribuye mucho a eso, ¿no? A la consolidación de un concepto que hoy es fundamental en la democracia, y es el concepto de ciudad. Otro elemento, el 2, que es bien interesante de reconocer, y es el carácter de sus costas. Las costas griegas son enormemente recortadas, y esto le permitió a los griegos una dedicación a la pesca muy intensa. Y como existían una gran cantidad de puertos, el intercambio comercial es muy alto. Y esto es importantísimo, ya que debido a la pobreza de sus suelos, los griegos buscaban recursos alternativos y los encontraron en el comercio y en la pesca. Otro elemento que incide demasiado en la vida griega es su clima, ¿sí? El clima griego, el clima que se desarrolla en este escenario, es un clima muy seco. Es una región muy poco productiva debido al clima que seca, que no permite que las tierras se humedezcan. Y entonces esto daba lugar o generaba la necesidad en los griegos de desarrollar modelos de agricultura coproductiva. Y su cultivo y sus productos básicos, si los queremos llamar, estaban marcados por 3, que era el cultivo del cereal, el cultivo de la vid y el cultivo del olivo. Este último, el más apetecido en esta época por diferentes pueblos que hacían de Grecia un centro comercial altamente influyente. Otro elemento importantísimo en la configuración de este contexto es el relacionado con los condicionamientos culturales. El hombre griego antiguo y el hombre griego clásico es el resultado de una intensa mezcla étnica que tiene como ingredientes, sí, a una gran cantidad de pueblos autóctonos que vivían en estas regiones, pero al mismo tiempo a una gran cantidad, ¿sí?, a una gran cantidad de pueblos invasores, como los fueron sobre todo los dorios y los aqueos. Los dorios y los aqueos enriquecen radicalmente a los pueblos originarios griegos. Y además de eso, Grecia tiene una alta influencia de grandes imperios, como es el imperio egipcio, y también la influencia de la cultura de Oriente, que hace y que modifica muchas de las formas de pensar griegas. En esta primera aproximación pudimos darnos cuenta cómo para entender a Grecia y cómo para poder entender la filosofía que se desarrolla en Grecia es importante conocer un poco la geografía griega y después conocer también los desarrollos históricos que se dieron en Grecia. Vamos a arrancar en ese sentido con una ubicación geográfica de Grecia. Grecia, como ustedes lo saben, es un país envuelto por miles de años de historia. Su capital, ¿sí?, se encuentra aquí, ¿no?, aquí es Atenas, como tal, que con un poco más de 5 millones de habitantes ostenta muchas posibilidades turísticas y culturales. Es un centro turístico muy importante del mundo, sobre todo por la cultura desarrollada en esta ciudad y en esta región. Si nosotros queremos situar Grecia,
geográficamente tendremos que decir que Grecia se ubica en el extremo sur, en esta parte de aquí, en el extremo sur de la península de los Balcanes. Todo esto es la península de los Balcanes. Grecia, ¿sí?, como tal, es esta parte actualmente. Eso es lo que podríamos llamar nosotros la Grecia continental, ¿sí? Se ubica en el extremo sur de la península balcánica. Es en un litoral del mar Mediterráneo. Aquí tenemos la bota itálica. Este es el mar Mediterráneo. Y limita por tierra con Bulgaria, por un lado, limita con la antigua República Yugoslava de Macedonia y con Albania. Esos son los tres límites al norte. Al norte entonces limita con Albania, Macedonia y Bulgaria. Al este, acá, limita con lo que se llama Turquía. En esa época se llamaba la península de Anatolia. Y tanto al sur como al oeste limita sobre todo con el mar Jónico y obviamente pues con su mar que lo contiene, que es el mar Mediterráneo. La superficie de Grecia es de 132.562 kilómetros cuadrados, incluyendo en esa estadística las aguas interiores de la cuenca del Egeo, ahorita las vamos a ver, sus islas e islotes. Y la población aproximadamente está en los 12 millones de habitantes. Lo que más caracteriza, además de estar aquí la península balcánica, es la gran cantidad de islas e islotes que la configuran. Se cuentan aproximadamente como unos 9.000 islas e islotes y afloramientos rocosos, y Grecia tiene de costa, la totalidad, 15.000 kilómetros de costa. Vamos a hacer un repaso muy rápido del clima griego. Lo primero que tendremos que decir del clima griego es que en la parte norte de Grecia, es más, en el mismo Peloponeso, el clima como tal es continental. Con lo cual nos encontramos con veranos muy cálidos y secos e inviernos muy fríos. Cosa contraria en la zona costera. En la zona costera el clima, y en las islas también, este clima está muy suavizado por la proximidad al mar. El clima en Grecia nosotros lo podemos dividir en tres grandes tipos, o hay tres grandes clases de clima en Grecia. Hay un clima que se llama el clima mediterráneo, que está caracterizado por esto, por inviernos muy húmedos y templados, por veranos muy calurosos y secos. La temperatura raramente llega a extremos, aunque ahora por el calentamiento global hemos tenido noticias de altas temperaturas. Y a veces suceden algunas nevadas, sobre todo en Atenas. Esto en el invierno. En Creta también suelen aparecer algunas nevadas. Otro clima es el clima alpino. El clima alpino como tal se encuentra primordialmente en el oeste de Grecia, en lo que es Tesalia, en la Grecia central, en el Epiro, en la Macedonia occidental y en algunas partes del Peloponeso, ¿no?, como Arcadia y en unas partes de Laconia, donde el rasgo alpino tiene una gran influencia. Y el otro gran clima es el clima templado. El clima templado sobre todo nosotros lo vamos a encontrar en la Macedonia oriental y en la Macedonia central y todo lo que es Tracia. Y en ese sentido el clima templado tiene unos inviernos muy fríos y muy húmedos como tal.